El doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral. Vemos la materia Seminario de Estrategias de Defensa Oral en Materia Civil y Familiar. En esta sesión 1 correspondiente a los principios que rigen el procedimiento. Nuestro docente, doctor Rodrigo Castellanos Gómez, y su servidor José Francisco Ortega Barreiro. Comenzamos con esta actividad. Del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal vemos dos artículos, que es el 971 y el 1020, mismos que corresponden a los principios que se observarán en los juicios en materia tanto civil como familiar. Respecto a la materia civil, dice que será la oralidad, la publicidad, la igualdad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración, mismos que serán observados en procedimiento familiar, aunado a la de dirección, impulso y preclusión procesal. Respecto al principio de oralidad, mencionamos que dice que las audiencias se desarrollarán por la vía oral. No puede ser por escrito, no se puede leer, o no se debe leer, o muy poco, depende de las circunstancias. Pero si tú presentas una promoción por escrito durante una audiencia, pues esta no se le dará trámite. Esto es el cambio de paradigma en donde la oralidad prevalecerá sobre lo que anteriormente era escrito. Las audiencias deberán ser públicas de acuerdo al principio de publicidad. Esto es que para que la ciudadanía conozca del desarrollo y la decisión de un proceso jurídico, como lo es el civil y familiar en este caso, pues está abierto al público salvo algunas excepciones. Y obviamente se respetará o se dará protección a los datos personales o se transparentará la información de acuerdo a lo que dicen la ley aplicable en este caso. Pero en algunos casos, bueno, sí podrá ser una excepción, ¿no? Como cuando hay comparecencia de menores. Pero las audiencias completamente tendrán que ser abiertas al público para que ellos vean la claridad con la que se presenta un caso por medio de las partes y asimismo cómo es que un juez decide y justifica su resolución. El principio de igualdad se refiere a que las partes en igualdad de circunstancias y en una igualdad de fuerza tendrán oportunidades y derechos para poder exponer sus actividades o desarrollar su desahogo de pruebas o lo que corresponda en igualdad a la otra parte. No se puede que el juez únicamente reciba a una de las partes para que le dé atención a alguna petición o alguna situación especial. En todo momento deben estar las dos partes y entonces el juez así podrá darle ese derecho a los dos. La igualdad es muy importante y en todo caso, como siempre hay una excepción, dependiendo del grupo vulnerable, bueno, como en el caso del interés superior del menor o de los adultos mayores, bueno, tendrá que o podrán establecerse ciertas circunstancias que no permita esa igualdad como tal, pero solamente por una circunstancia especial, a un grupo vulnerable, ¿no? Este es un principio muy importante, el de inmediación, porque en este caso el juez directamente conocerá de los asuntos. Ante él se harán los debates, las exposiciones, se desahogarán las pruebas y lo que a él le genere convicción es lo que va a tomar en cuenta o valorar en una forma libre para poder decidir a favor de quién puede resolverse una controversia o un litigio. Es muy importante porque en el modelo escrito no siempre los jueces comparecían o estaban en las audiencias que desahogaban, lo hacían los secretarios. Y ahora el que un juez no comparezca a una audiencia puede ser materia de violación de derechos y por lo tanto se puede anular. Entonces, siempre y en todo momento deberá estar el juez desahogando o desarrollando todo el proceso en cuanto a las audiencias. Igual, bueno, la misma ley orgánica, bueno, define casos de suplencia en cuestión de ausencias o situaciones de ausencia de un juez, como pues, obviamente
una enfermedad o una situación de fuerza mayor. El principio de contradicción establece que las partes, al igual que están en igualdad de circunstancias, pues tendrán la oportunidad de contradecir a la otra parte. El principio de contradicción establece ese método, digamos, dialéctico, en donde una teoría puede ser o una tesis puede tener una contraria como una antítesis. Y en todo caso, las dos partes en esa igualdad de circunstancias podrán contradecirse en todo momento antes de que el juez decida cualquier situación en específico de acuerdo al desarrollo del procedimiento. En este caso, la dirección procesal corresponde al juez. El juez tiene la facultad, o como dice aquí, la potestad para conducir el proceso. Él definirá o él decidirá quiénes son o en qué orden, por ejemplo, van a desahogarse las pruebas, si primero los testigos o primero los peritos o las documentales o alguna inspección, alguna situación. Él dará las pautas, él dirá o definirá el momento en que una u otra prueba podrá desahogarse. Obviamente respetando otros principios, ¿no? Como la oralidad, la contradicción, la igualdad, la publicidad, etcétera. Pero él podrá definir o decidir el rumbo que tomarán cada una de las pruebas en tratándose de su desahogo. El impulso procesal como principio establece que muchos de los aspectos que señala el avance de un juicio requiere de que las partes impulsen y eviten con ello la paralización del procedimiento. Si las partes no dan un impulso a ese procedimiento, no puede darse o no puede continuarse. Entonces, hay partes específicas del procedimiento en donde las partes tendrán que solicitarlo. Por ejemplo, en el caso de un emplazamiento, si no es posible encontrar al demandado, pues tendrán que impulsar el procedimiento para fin de que se le localice, ¿no? Solicitando exigir en oficios a distintos o distintas dependencias para hacer posible esa localización. Una vez hecha posible, si es necesario solicitar que se gire un exhorto para que se lleve a cabo el emplazamiento, pues lo tendría que hacer. Y en caso de que llegue al lugar de destino para que se desarrolle ese emplazamiento y no es posible o no sea posible, tendrá que darle un seguimiento en ese asunto. Tendrá que hacer las peticiones necesarias para efecto de que pueda continuar y en este caso no caduque, por ejemplo. El principio de preclusión establece que por el transcurso del tiempo o por el hecho de no ejercer en el término dentro del tiempo estimado para ello o asignado para ello, no haces valer algún derecho, no señalas alguna situación, por ejemplo, en una audiencia donde tienes que pronunciarte al respecto de la impugnación o objeción de alguna prueba y no lo haces en el tiempo señalado para eso y se cierra la etapa para darle continuidad a la siguiente etapa en una audiencia, pues habrá precluido el derecho y entonces ya no habrá manera de poder hacerlo. Entonces es importante estar atentos a cada una de las etapas del juicio para que en el momento en que se le otorgue el uso de la voz o que el procedimiento permita la contradicción, pues en ese momento podrá ejercer algún derecho para que no te precluya por haber concluido la etapa en la que se encuentra o la siguiente etapa que ya cierra, abre la siguiente, entonces ya no es posible regresarse. El principio de continuidad o en su caso de concentración establece que en una sola audiencia se desahogarán diversos actos procesales y la idea de hacerlo así es para darle celeridad, no nada más certeza en la justicia, sino darle celeridad a un asunto. Esto es, al continuar las etapas procesales en los menores actos posibles, pues podrá hacerse justicia. El tiempo es muy importante
y la certeza de que se va a resolver conforme a derecho es lo que la concentración y la continuidad le dan un valor importante a un juicio o a un proceso legal. Los principios deben observarse en el procedimiento porque es parte de lo que rige el mismo. Es una parte esencial y que no se puede dejar de atender. Yo destacaría en ese caso que el cambio de paradigma al sistema de oralidad es porque da una certeza en la aplicación de la justicia y permite observar claramente ante la publicidad la igualdad de circunstancias que existen dentro de un proceso. El juez, al conocer de primera mano todos los aspectos de un caso o tener la experiencia y conocimiento que pueda aplicar en lo que los exponentes o los debatientes eh, dan a conocer y que desahogan y que pretenden probar, pues es importante para un juez que va a decidir, pues tener la información y atenderla con todos sus sentidos, no nada más, como lo dije, con su experiencia y conocimiento, sino con sus sentidos en donde perciben diversas situaciones que en el método o en la forma escrita, pues no era posible que ellos atendieran o que ellos pudieran percibir. Es muy importante para mí destacar que la inmediación es uno de los aciertos más importantes de la oralidad, más allá de que se interrelaciona con los demás principios, que es que sea oral, que sea público, que exista contradicción, y entonces todo ello redunda en una justicia pronta, expedita y sobre todo más precisa. Eso es lo importante y esperemos que tenga éxito en un futuro no muy lejano, porque es necesario para las circunstancias que vivimos en estos momentos. Como lo señalamos al inicio de esta presentación, nuestra referencia es el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, en sus artículos 971 y 1020 que hacen referencia al procedimiento oral civil y materia federal. Gracias.